Hola, mi nombre es Juan David Laverde y estamos en Penguin Podcast Colombia con el maravilloso escritor español Javier Cercas. Javier, bienvenido a Colombia. ¿Cómo le ha ido? Muchas gracias por invitarme a estar aquí. Me ha ido maravillosamente. Sí, está Sí, bien. estoy muy contento de estar aquí. Lo dije, Juan David, lo dije en la ceremonia inaugural. No conozco ningún sitio donde los escritores seamos acogidos como aquí. Y esto no te lo digo a ti porque estemos aquí, ni lo Qué dije el bien. otro día, sino porque es la verdad. Aquí hay un entusiasmo, un respeto Ujú. increíble por los escritores, por la cultura en general. Y lo noté desde el primer día, cuando llegué aquí hace muchos años con García Márquez. Él estaba vivo todavía, Claro, por él se montó lo del festival, G Festival, claro. y yo vi unas cosas allí. Yo decía en el día de la inauguración que nunca me había sentido una rock and roll star hasta que llegué aquí. Y es verdad. Bueno, Javier, qué pedazo de libro el que nos traes, qué pedazo de novela sin ficción, qué cantidad de reflexiones las que queden acá, cómo te metes a las entrañas del Vaticano, cómo empiezas a hacernos preguntas a través de tus preguntas sobre valga la redundancia, las preguntas fundamentales de la vida en relación con esta idea del mundo y cómo trascenderlo, quizá. Eh, ¿Cuál ha sido más bien cómo has notado a la gente recibiendo esta crónica de viaje, ensayo filosófico y una especie de retrato total del Papa? ¿Cómo has visto, digamos, la recepción de la gente de este libro que acabas de lanzar? Hombre, yo tengo que decirte la verdad. La recepción ha sido excepcional. O sea, yo tengo afortunadamente muchos lectores en muchas partes del mundo, Sí. pero ya la recepción de los editores fue excepcional. Yo creía que era, en secreto entre tú y yo, creía que era demasiado entusiasta y todo, pensaba estos tíos. En fin. Y luego el libro se ha publicado y realmente ha sido en fin, en todas partes. Nunca había tenido, por ejemplo, un libro el más vendido en varios países al mismo tiempo Ujú, y en varias lenguas al mismo tiempo, porque se publicó en España y en Italia. ujú, Y eso nunca me había pasado, ¿no? Que ujú. estuviese el más vendido en varios países al mismo tiempo. Las reseñas, las críticas han sido excepcionales. Bueno, la Y, coyuntura también ayuda un poco. bueno, y encima la coyuntura ha sido muy extraña, ¿no? Claro, Porque claro, tú sabes que en España el día más importante es el Día del Libro, que claro. además en Barcelona se celebra de una manera excepcional, Sí, y el Papa se murió 2 días antes, el día, bueno, la víspera creo. sí. Entonces, sí, en este libro ha ocurrido toda una serie de coincidencias que alguna de ellas, por ejemplo, el final del libro, si yo fuera creyente, creería que es un milagro, ¿verdad? Esto ocurre, ¿sabes, Juan? Juan David, cuando tú escribes una novela sin ficción, cuando escribes una novela con ficción, tú puedes manipular la realidad. Eso es lo que hace la novela, eso es lo que hace la literatura para que todo encaje, para que Mm, todo cuadre, ¿verdad? sí. En cambio, con una novela sin ficción no puedes hacerlo, Mm, porque tienes que ser fiel a la realidad. Y mm, la realidad es caótica en principio, es desordenada, es caótica, no tiene un sentido. ujú. Entonces, cuando escribes novelas sin ficción como esta, es muy importante estar atento a lo que la realidad dice. Y tienes que encontrar un sentido en la realidad. Ujú. Armonías, Darle un orden, un órdenes, orden. un orden, Sí, ¿no? ok. Es decir, un sentido, Sí, por porque el orden es supuesto. sentido. Sí. Y entonces en este libro se han dado una serie de circunstancias verdaderamente increíbles. Para empezar por el origen del libro, Sí, que es totalmente excepcional, sí, porque sí, por supuesto. nunca se ha escrito un libro como este, porque nunca nadie ha tenido la oportunidad de escribirlo, así de fácil, ¿no? Sí, vamos por partes porque para que la gente no se nos vaya a perder. Este es un libro en donde a usted le hacen una propuesta que usted denomina como insólita e inédita, Lo y es es. que el Vaticano le pide a usted, que es un ateo redomado, así se define usted en el libro, que escriba una crónica de viaje o que acompañe más bien al Papa a Mongolia, por eso el título del fin del mundo, a un viaje que va a hacer curiosamente a un país en donde apenas hay 1500 católicos, ¿no? Bastante alejado de las misas
multitudinarias de millones de personas que ha dado en otras partes del mundo, y aquí en el libro se va explicando por qué, digamos, esta obsesión del Papa por Asia. Pero a usted le llega esa propuesta, que es una propuesta en todo caso muy tentadora, me parece a mí, pues porque es entrar, digamos, a las entrañas del Vaticano para un ateo. Arranquemos por ahí, arranquemos Sí. por qué fue lo que más los sedujo de esa propuesta, aunque usted de entrada les dijo, ustedes están locos, yo soy un Sí. tipo peligroso, yo soy ateo. Sí, yo puedo contar el origen, que de hecho lo cuento en el libro. Sí. El origen es insólito, efectivamente. Es decir, yo un día estaba hace 2 años, más o menos, estaba firmando libros en el Salón del Libro de Turín, que es como la Filbo italiana, ¿no? Es el gran acontecimiento literario y, en fin, relacionado con los libros, ¿no? En Italia, y entonces yo estaba firmando libros después de un evento a lectores, y mi editora me dijo, hay una persona del Vaticano que te está esperando, que quiere hablar contigo. ¿Es el Vaticano? Bueno. Y efectivamente, esa persona se llama Lorenzo Fazzini, es el director de la editorial del Vaticano, después se ha convertido en un personaje de este libro, Por supuesto. que me acompaña a todas partes. Somos un poco como Don Quijote y Sancho Panza, no se sabe quién es Don Quijote y quién es Sancho Panza, aunque él es un personaje muy cómico realmente, Sí. y muy inteligente también. Y entonces esta persona, quien yo no conocía de nada, me dice, mire, el Papa Francisco viaja a Mongolia a finales de agosto, principios de septiembre. Mongolia, un país, como De tú has dicho... 2023. ¿Perdón? De De 2023, 2023, exactamente. Como tú has dicho muy bien, Mongolia era un destino muy peculiar porque es un país budista, donde hay menos de 1500 católicos. Y habíamos pensado, me dice, que usted tal vez le interesaría, que usted podría acompañarle. Nosotros le facilitaríamos el viaje y sobre todo le abriríamos las puertas del Vaticano para que usted hablase con quien quisiese, preguntase lo que quisiese, viese todo lo que quisiese y al final escribiese el libro que usted quisiese, con absoluta libertad. El libro, en fin, una crónica, un ensayo, una novela, lo que usted quisiese. Y me dijo, añadió, piense que esto no se lo hemos ofrecido, nunca el Vaticano se lo ha ofrecido a nadie. Esto nunca ha habido una oferta de este tipo. Entonces yo, efectivamente, como tú has recordado, lo primero que salió, que yo recuerdo que salió de mi boca, fue una expresión que es, ¿pero ustedes no saben que yo soy un tipo peligroso o qué? Ellos dicen que no, Fazzini dice que en realidad lo que le dije fue, ¿pero se han vuelto ustedes locos o qué? Claro, ¿por qué? Pues porque tenía mi primera reacción es lógica, porque por un lado yo soy escritor y los escritores tenemos que contar la verdad. Yo iba a contar lo que viese, lo que hablase y todo lo que ocurriese, no me iba a guardar nada. Y ellos deberían ser conscientes de eso. Eso en primer lugar. Y por otra parte, eso por un lado, eso es lo más importante quizá. Y por otra parte, claro, yo, como tú, como todas las personas que vean este podcast, somos cristianos. Todos lo somos. Había un filósofo italiano, un gran filósofo en el siglo XX, Benedetto Croce, que decía non possiamo non dirci cristiani, no podemos no llamarnos cristianos. Todos venimos de la gran revolución del cristianismo. Todos venimos de Jerusalén y de Atenas, de Jesucristo y de Sócrates. Eso es Europa y eso es Occidente. Eso es Occidente. Entonces, inevitablemente lo somos. Pero yo soy ateo. Yo soy ateo y además soy anticlerical, como el Papa. El Papa solo es anticlerical. Pero muy anticlerical. Era. Y Sí. ateo no. Sí, bueno, sí. entonces... No que sepamos, sí. Claro. No. Entonces, bueno, eso es lo que ocurrió. Hombre, hay que estar... o sea, ningún escritor en su sano juicio hubiera rechazado una oferta como esta, yo creo. No, absolutamente seductora. Absolutamente, porque nunca se ha escrito un libro así y porque, repito, es que el Vaticano es el centro. Es decir, es imposible entender la cultura occidental, los 2000 años de cultura occidental, sin el Vaticano, sin la Iglesia. Ha sido completamente determinante desde todos los puntos de vista, cultural, político. Pero además etcétera, usted etcétera. no solo es un escritor, usted es una persona que se confiesa atea. Luego tiene ya de entrada una mirada, o ha tenido
durante toda su vida, la mayor parte de su vida, usted cuenta perfectamente aquí en el libro cómo llega, digamos, al mundo ateo, una concepción sobre la iglesia. Es más, usted la ironiza en el libro de una manera tremenda, que dice más o menos, yo pensaba que esto era, ¿no? Que aquí pues había otro tipo de cosas que son, digamos, las cosas que han orbitado alrededor de la iglesia. Y bueno, la iglesia, digamos que con ganada suficiencia también se ha ganado ciertas leyendas que han sido, digamos, destapadas a raíz de, bueno, hay 2000 años de mucha cosa, pero también de mucha barbarie. ¿Es usted ateo? De entrada, ahí hay una mirada, por lo menos. Sí. No sé si es que el Vaticano pensaba que quería convertir a un ateo o que buscaba desde la mirada de un ateo quizá una mirada más aséptica. ¿Por qué cree que lo escogieron a usted? Mira, esa es la única pregunta que yo no he hecho es ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí me tocó esta lotería increíble? Nunca se ha hecho un libro así, nunca le han abierto las puertas, nunca. Y van y me eligen a mí. Esta es una pregunta que yo no me he hecho, o sea, que yo no he hecho allí. Pero sí puedo conjeturar cosas, sí puedo hacer conjeturas. El hecho de elegir a un ateo tiene todo el sentido. De este papa se ha dicho que era el papa de los ateos, que hacía más caso a los ateos que a los católicos. Es falso. Esto es una leyenda que han difundido sus muchos enemigos en la iglesia. Adentro. Muchos. Ajá. Porque ha tenido muchísimos. Ha tenido una oposición brutal. Esto hay que decirlo. De esto se habla también en el libro. Pero es que esto responde a su visión del mundo. El hecho de haber elegido a un ateo para una cosa así. ¿Por qué? Pues porque el Papa tiene una visión misionera de la Iglesia. Sí, por supuesto. Es decir, el Papa habla de una Iglesia misionera. Él quiso ser misionero. No lo fue por problemas físicos, pero fue su ambición de joven. Y él habla de una Iglesia misionera. Y tiene todo el sentido una Iglesia misionera. Porque los misioneros, y yo los he conocido en este libro, y hablo de ellos, son gente increíble. Increíble. Pero son aquellos que asumen con radicalidad el ejemplo de Cristo. Esto es importantísimo decirlo. Son la gente, son los locos de Dios, son la gente que abandona todo, que hacen locuras, abandona todo, abandonan su país, abandonan su familia, abandonan todo y se van y abandonan sus ambiciones que todos tenemos de reconocimiento, de dinero, de todo, y se van al fin del mundo, a Mongolia y a tantos otros países, a 50 grados bajo cero allí. Sí, claro. Literalmente a echar una mano, a ayudar, porque ni siquiera van a evangelizar. O sea, el proselitismo está descartado, proscrito en la iglesia de Francisco. Van a echar una mano, van a ayudar a los que no tienen donde caerse muertos, a los viejos, a los niños, a los huérfanos, a los alcohólicos, a las putas, a los... ¿Comprendes? Como hizo Cristo. Porque Cristo, esto se olvida, pero era un tipo peligroso. Muy peligroso. Muy peligroso. Subversivo. Totalmente subversivo, totalmente revolucionario. Por eso lo crucificaron. No por otra cosa. Cristo y el cristianismo de verdad nada tiene que ver con esta cosa conservadora, de orden que nosotros hemos conocido. Es exactamente lo contrario. Es de una subversión absoluta y por eso... Entonces, esta gente encarna eso. Y Francisco ha hablado de ir a la periferia. Esa es una de las palabras que se disputan la primacía de su papado, ¿no? La periferia. Él va al fin del mundo en este libro, que es la periferia, pero también viene del fin del mundo. Recuerda que las primeras palabras que dice desde el balcón de la Basílica de San Pedro es: me han ido a buscar casi al fin del mundo. Cuando lo eligen papa. Cuando lo eligen papa. Entonces, él ha hablado de las periferias, para él son fundamentales. Ahí en la periferia es donde está la renovación de la iglesia, y esto tiene todo el sentido. De las periferias también, de la periferia de la iglesia, es decir, él ha hablado y pone el énfasis en el diálogo interreligioso, es decir, en hablar con los que no son católicos, con los musulmanes, con los budistas, con los ateos también, ¿verdad? Eso forma parte de su visión de la iglesia. Mira, si a mí me preguntas qué es lo que define a Bergoglio como papa, en estos días, después de su muerte, se han dicho verdaderas toneladas de idioteces. Estamos en la época de la papolatría, ¿no? Que tú además te burlas un poquillo de eso. De la papolatría y del antipapismo también. De todo. Porque se ha dicho de todo. Por supuesto. Todo tipo de idioteces se han dicho. Sí, claro. Efectivamente, mucha papolatría y también mucho antipapismo sin fundamento. Porque a este papa, como a todos, y a la iglesia se le puede criticar muchísimo, pero sin inventarte cosas, sin decir cosas que no pasaron, que no ocurren, ¿no? Entonces, pero sí hay que definirlo
Claro, se le ha definido de muchas maneras. Se ha hablado de un papa revolucionario. Depende de lo que entendamos por revolución. Si por revolución entendemos que ha cambiado la doctrina católica, la respuesta es no, radicalmente. No ha tocado prácticamente nada. Si por revolución entendemos, en cambio, su ambición de, esto es como yo defino este papado, el intento de volver a la iglesia primitiva. Eso es una gran revolución. Pero eso no es una revolución suya que él se haya inventado, sino que responde a el Gran Concilio Vaticano II a mediados del siglo XX. Eso es lo que, en síntesis, Vaticano II, para mí, lo que dice es eso. Hay que volver a la iglesia primitiva, hay que volver a la iglesia de Cristo. Y eso es lo que este Papa ha intentado. Es decir, déjame decirlo en mis términos, en el fondo, la historia de la iglesia es la historia de una perversión del cristianismo, de una perversión de lo que Cristo significó. Y Vaticano II lo que intenta es volver a la iglesia de Cristo. Cuando este hombre, a Bergoglio, le preguntan en la primera entrevista que le hacen, ¿usted qué quiere hacer? A ver, se lo dice un personaje del libro, por cierto. Se lo pregunta un personaje del libro que es el padre Espadaro, un jesuita que finalmente se convierte como en su intelectual de cabecera casi, muy próximo a él. Le pregunta, ¿pero usted qué quiere hacer? ¿Qué quiere hacer? ¿Qué es lo que quiere hacer en el papado? Y él dice, muy fácil, yo quiero sacar a Cristo de la sacristía y ponerlo en medio de la calle, en el centro de todo. Es decir, lo que quiero es volver al cristianismo de Cristo. Me recuerda, esas palabras a mí me recuerdan una fábula extraordinaria que se cuenta en Los hermanos Karamazov, de Dostoyevsky. Bergoglio era un gran lector de Dostoyevsky, era uno de sus escritores favoritos. Y es una fábula que todo el mundo debería tener en mente. La cuenta un personaje y lo que cuenta es lo siguiente, es que hay el gran inquisidor, que es la representación de la iglesia como poder, de la iglesia temible, de la iglesia constantinista, apegada al poder, de la iglesia, ¿no?, que da miedo, y rodeado de esclavos, de gente, etc. Es el poder, un tipo temible, que está a punto de entrar en una catedral y de repente se le aparece Cristo resucitado, lleno de heridas, medio desnudo, y entonces el gran inquisidor le dice, ¿pero a dónde vas? ¿Pero qué haces? ¿Qué pintas tú aquí? Pero ¿no ves que tú sobras? ¿No lo entiendes? Tú viniste a liberar a los seres humanos, pero los hombres y las mujeres no quieren libertad. Lo que quieren es esclavitud. Cuando alguien dice palabras increíblemente brutales, cuando lo primero que piensa un hombre cuando le dan la libertad es cómo ser esclavo. Dice, entonces tú no pintas nada aquí. Déjanos a nosotros, a la iglesia, administrar tu legado. Y tú vuélvete a la sacristía, vuélvete a donde estabas ahí y olvídate. Y déjanos a nosotros usar el poder que... Entonces, un poco yo siento que cuando Bergoglio dice eso, lo que dice es, no hay que hacer como el gran inquisidor, vamos a sacar a Cristo de donde lo encerró la propia iglesia y vamos a ponerlo en el centro. Y todas las reformas que ha llevado a cabo Bergoglio, que ha intentado llevar a cabo. Porque hay que decir lo siguiente, si se habla de un papa revolucionario hay que decir, hay gente que ha dicho un revolucionario sin revolución. Y se lo ha reprochado, que no ha cambiado la iglesia. Pero es que hay que tener en cuenta una cosa. Para hacer la revolución que Vaticano II propone, es decir, que Bergoglio propone, Bergoglio es el primer hijo de Vaticano II que es papa. Los demás papas participaron de algún modo en Vaticano II. El primer hijo del Vaticano II es Bergoglio. Para llevar a cabo esa revolución, para volver a sacar a Cristo de la sacristía, para volver a la iglesia primitiva, que es lo que todas sus reformas han ido orientadas en ese sentido, no hace falta, no basta un papa, hacen falta 55 papas. Porque estos son 2000 años de historia. Lo de la iglesia es algo asombroso. Si yo creyera en milagros, creería que la iglesia es un milagro, porque todos los imperios han caído, el imperio romano, todos. La iglesia. Y ahí hay unas inercias enormes. Entonces, Bergoglio ha hecho lo que ha podido, o sea, un 1%, un 5%, como mucho, de lo que hubiera debido hacer. Entonces, ¿hasta dónde hubiese querido llegar él? No lo sabemos. Pero es obvio que ha hecho infinitamente menos de lo que hubiese debido hacer. Pongamos por caso, las mujeres. Sí, hay muy pocas además.
Eso es una... Algo se cuenta en el libro de que hay algunas que puso, etcétera, pero eso es nada. Él ha hecho mucho más de lo que han hecho cualquier otro papa, pero ha hecho infinitamente menos de lo que es necesario. O de lo que se esperaba de él. O al menos de su discurso. Quien esperaba más no conoce la Iglesia. Estábamos equivocados. Totalmente equivocados. Sí. Porque, mira, las pequeñísimas reformas que llevó a cabo generaron una oposición salvaje. Sí, por supuesto. Si quieres te la simbolizo. Esa oposición está simbolizada por sacerdotes, ni uno, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, ni seis, que rezaban en Roma, en España y en tantos y tantos lugares por su muerte. Sí, por supuesto. Que se reunían para rezar cada mañana por la muerte de Bergoglio. Y como me dice un amigo de Bergoglio, no porque fueran malas personas, sino porque querían que era el anticristo. Pero más. A propósito de eso... insisto en esto. Es decir, sí. Las pocas... Fíjate con lo de las mujeres. Hombre, ha hecho poquísimas cosas. Pero, sí. Por ejemplo, por vez primera hay un prefecto que es mujer en el Vaticano. Eso es tremendo. Por vez primera el Vaticano, la gobernadora del Vaticano es una mujer. Por vez primera, etcétera, etcétera, etcétera. Es poco, no, es ínfimo, es pequeñísimo. Pero eso ha generado una oposición me interesa mucho desde la visión suya, además atea, porque usted hace muchas de esas preguntas que probablemente muchos católicos creyentes en la vida eterna, que para usted es un escándalo, se harían. Entre otras, usted pregunta por el tema del aborto, usted pregunta por el tema del homosexualismo, usted pregunta por el tema de la pederastia en el Vaticano y en la Iglesia completamente diseminada. ¿Le satisfacieron las respuestas que le dieron? Por ejemplo, en el tema de la pederastia, en el tema del amor, ¿sí? Que usted, digamos, trata de explicar muy bien alrededor de la idea del clericalismo fuerte, imperante, pues, que tiene la Iglesia Católica. A usted más o menos le dicen, es que necesitamos... los sacerdotes no deben casarse, etcétera, porque deben estar dedicados completamente a Dios. Usted mismo lo dice ahí, es creo que la forma más clara y transparente de mostrar el clericalismo que todavía sigue imperando en la Iglesia. ¿Usted qué opina, por ejemplo, de todo ese tema? A ver, yo quiero decir una cosa. Aquí esto no es un ensayo. Esto es en parte un ensayo, esto es en parte una crónica, esto es en parte una biografía de Bergoglio, con Bergoglio en el centro, esto es en parte una autobiografía de un tipo como yo, un loco sin Dios, que va a ver al loco de Dios, que es Bergoglio. Esto es un montón de cosas. Al final, ¿qué es? Es una novela sin ficción, pero una novela en el sentido de que la novela tiene esta capacidad de integrar todos los demás géneros y de trascenderlos. Entonces, aquí, como en las novelas y como en el pensamiento auténtico, no hay una tesis. O sea, hay gente que habla, que opina, que se contraponen opiniones. Hay personajes del propio Vaticano que tienen opiniones distintas. Pero usted mismo es un personaje aquí. Sí, pero y usted hace un montón de preguntas sobre la Iglesia y sobre los personajes con los que Con esto quiero decir que no hay respuestas definitivas. Sí, no, ni las estoy pidiendo. Quiero las suyas. Sí, yo pongo preguntas a unos, a otros, etcétera. Y las respuestas son diversas, son contrapuestas, tienen muchos matices, ¿no? Esto es una novela, por eso, porque quien tiene la última palabra es el lector. Aquí no hay una tesis. Aquí lo que hay es un planteamiento de problemas con la mayor complejidad, lo más entretenido posible. Esto es un libro lleno de humor. Sí, por supuesto. Que es fundamental para la novela, pero también para Bergoglio, para mi sorpresa. Él hace una reivindicación radical del sentido del humor, etcétera, etcétera. Entonces, cada uno de estos temas son tocados por diversos personajes. Yo hago preguntas, como si fuera un diálogo de una novela, etcétera, etcétera. Entonces, no hay una tesis definitiva. El Vaticano dice esto, no es verdad. En el Vaticano hay gente que piensa cosas muy distintas. Sí, eso es correcto. Sí. Totalmente distintas, se oponen a veces, ¿no? Uno dice una cosa, el otro dice otra. Sí. Esta idea de que el Vaticano todos piensan lo mismo es completamente falsa. O que en la Iglesia todos piensan lo mismo es completamente falsa. Cada uno tiene, entonces en cada uno de estos temas surgen opiniones contrapuestas, etcétera, etcétera, ¿no? Y podemos hablar de ellas si quieren, ¿no? Pero esto no es un tratado. No, por supuesto que no. No doy doctrina, ni digo qué es lo que... Cada uno dice lo suyo. Por supuesto que no, pero por supuesto que usted también es un personaje dentro del libro, y usted a medida, digamos, de que va cuestionando y probablemente haciendo las preguntas que no se le hace a la Iglesia, porque esta reverencia, pues, de la gente, digamos, que comulga con esta idea de Dios.
usted sí hace las preguntas Todas. y las hace de una manera filosa, directa, Totalmente. en donde usted, por ejemplo, habla del tema de la pederastia y del tema de no deberíamos resolver el tema de la pederastia de otra manera. Y esas son las preguntas, por supuesto que no hay una respuesta, pero yo me quedo con esas preguntas filosas que usted le hizo al Vaticano. Podemos hablar de lo de la pederastia. Por ejemplo, la pederastia, que es un tema muy visible en los medios de comunicación, ¿ha hecho lo suficiente el Papa Bergoglio? No. No. ¿Ha definido el problema? Sí. Para empezar, ha definido el problema. ¿Y cuál es la cuestión central aquí? El discurso de Bergoglio no ha aflorado en los medios de comunicación. El discurso religioso, cuando habla en las entrevistas, cuando hablaba en las entrevistas, en los libros, etcétera, etcétera, los medios de comunicación recogían sus opiniones acerca de Ucrania, acerca de no sé qué, acerca de cuestiones políticas, la inmigración, pero no de las cuestiones religiosas. Entonces, en este libro se habla, por supuesto, también de esas cuestiones políticas, pero sobre todo se habla de aquello de lo que no se habla nunca, que es su discurso religioso. Voy a lo de la pederastia. Uno de los elementos fundamentales de Bergoglio y una de las sorpresas más grandes que yo me llevo cuando empiezo a investigar y a meterme seriamente ahí, antes de llegar al Vaticano y durante mi estancia en el Vaticano, es que encontrarme con que Bergoglio es un papa profundamente anticlerical. Por supuesto. Es decir, el anticlericalismo es uno de sus centros. Uno de los vectores de las ideas centrales de su papado. ¿Qué significa que es anticlerical? Significa que para él el clericalismo es el cáncer de la Iglesia. Literal, el cáncer de la Iglesia, lo peor de la Iglesia. ¿Y qué es el clericalismo? Es la idea perversa, según él, y yo estoy de acuerdo, de que el clero, el sacerdote, está por encima de los fieles. Eso para él es catastrófico. Él dice, el sacerdote forma parte de los fieles. Él tiene una imagen que es muy bonita. Él dice, el sacerdote está por delante del rebaño de los fieles para guiarlos. Está dentro del rebaño porque forma parte de él. Y está detrás, al mismo tiempo, para ayudar, para recoger a aquellos que no pueden seguir. Pero nunca por encima, ¿verdad? Y de ese estar por encima, eso es el clericalismo, vienen gran parte de los males de la Iglesia. Por ejemplo, los abusos sexuales. Claro. Porque no son más que un abuso de poder. Porque si yo tengo más poder que tú, yo abuso de ti sexualmente también. Entonces, para empezar, ha definido el problema. Ha sido consciente. Los demás papas, hay que decirlo, es la verdad. Tierra. Le echaron tierra, lo metieron debajo de la alfombra. Sí, este señor ha dicho, aquí hay un problema. En un determinado momento, y no enseguida, se da cuenta de que hay un problema muy grave. Dice, bueno, aquí tenemos un problema, vamos a intentar a ver cómo lo arreglamos. Y pone elementos y comisiones y expertos y es que llega a hacer que dimita una conferencia episcopal entera. Se dice pronto, ¿eh? ¿Ha hecho suficiente? No. Hay lugares donde incluso sus directrices, ¿no? sus indicaciones para atacar el problema no se han llevado a cabo también. ¿Es suficiente lo que ha hecho? Es totalmente insuficiente, pero al menos ha hecho algo. Ahí igual sigue el tema. Nos queda poco tiempo y a mí realmente, más que el Papa, que eso obviamente el personaje de moda me interesa, es usted como protagonista del libro. Es fundamental eso. Sí, está muy bien. Porque esto es una novela, insisto. Pero yo le quiero preguntar por el tema de la literatura y del mundo ateo, Javier, porque usted confiesa acá que Miguel de Unamuno lo vuelve ateo. Una novela de Miguel de Unamuno lo vuelve ateo. Quisiera que nos contara ese tránsito, cómo se da, porque usted viene de una familia católica, apostólica y romana, y de hecho la encarnación de ese amor por Cristo es su madre, que es también una protagonista supremamente relevante en este relato, porque usted va a hablar con el Papa y usted en parte acepta porque usted le quiere preguntar al Papa si es verdad que su mamá cuando muera va a volver a ver a su papá. Es que eso es lo fundamental. Déjame decirlo. Es decir, a mí cuando me hacen esta propuesta, lo dices muy bien, cuando me hacen esta propuesta, en lo primero que pienso es en mi madre. Mi madre era una persona profundamente católica, como tantas madres de nuestra generación. En algún momento se dice en el libro, se bromea en el libro, se dice que comparada con la fe de mi madre, la del Papa Francisco era más bien dubitativa. Era profundamente católica. Cuando mi padre murió, ella lo que decía es que iba a verlo después de la muerte. Su gran anhelo era ese. Bueno, es que es lo que dice la religión cristiana. Es que es lo que le prometió, lo que promete a los
creyentes la religión cristiana. Y entonces yo pensé lo obvio, pensé que yo iba a ir a ver al Papa Francisco a hacerle la pregunta fundamental, que por cierto en el Vaticano me decían, esto nadie se lo ha preguntado, le iba a preguntar, pues eso, si mi madre iba a ver a mi padre después de la muerte. Yo quería preguntarle eso. El loco sin Dios que soy yo iba a ver al loco de Dios hasta el fin del mundo para hacerle esa pregunta elemental pero trascendental. No, pues. Si iba a ver a mi padre después de la muerte para escuchar su respuesta, la respuesta del Papa, que es la persona más autorizada a dar esa respuesta, y para llevársela de vuelta a mi madre. De manera que, mira, todos mis libros y todas las novelas que yo amo, que me gustan y que son importantes para mí, empezando por El Quijote, que es la que más me importa, y todas las mías, a su modo, son novelas policiales, porque en todas hay un enigma y alguien que intenta descifrar ese enigma, y eso es la esencia del género policial. Solo que en este caso el enigma es un enigma colosal, es el enigma central del cristianismo y a su vez, por lo tanto, uno de los enigmas o el enigma central de nuestra civilización, es decir, la resurrección de la carne y la vida eterna. Y eso es realmente, de eso trata el libro, ¿no? De un loco sin Dios. Yo, como tantos de nosotros, gentes que se educaron en el cristianismo, que se educaron en el catolicismo y que en un momento determinado perdieron la fe, que va a ver al loco de Dios, es decir, a Francisco, para hacerle esa pregunta. Debo aclarar lo del loco de Dios y el loco sin Dios. El loco de Dios es Francisco. Por supuesto. Claro, pero lo es por un motivo muy concreto. Sí. Francisco, se ha dicho mucho estos días, es el primer papa en muchas cosas, el primer papa latinoamericano, el primer papa jesuita, etcétera. Pero también es el primer papa que se llama a sí mismo Francisco, por Francisco de Asís, que se llamaba a sí mismo il folle di Dio, el loco de Dios. Así que él es el loco de Dios por antonomasia, y el libro está lleno de locos, pero también está el loco sin Dios, que soy yo. Y el loco sin Dios alude a un fragmento de un escritor muy importante para mí y muy importante para nuestra civilización y para el descrédito del cristianismo, que fue Nietzsche, que a mediados de la segunda mitad del siglo XIX, bueno, hay un fragmento de Nietzsche, que escribía sobre todo fragmentos, que se titula El loco, que es famosísimo, pero se ha malinterpretado mucho. Es extraordinario, porque él era un escritor extraordinario. Cuenta la historia de un loco que sale a la calle en pleno día con un farol encendido y que va por las plazas y por las calles y por, ¿verdad?, gritando, por los mercados, gritando, Dios ha muerto y nosotros lo hemos matado. Y la gente que no ha leído ese fragmento o que lo ha olvidado o que lo malinterpreta cree que el loco está feliz, porque finalmente hemos matado a Dios. Pero no es verdad. El loco está muy triste, está desolado, porque si Dios no existe, como dice Iván Karamazov, el personaje de Dostoyevsky, exacto, si Dios no existe, todo está permitido, porque si Dios ha muerto, la base, el fundamento de nuestra civilización durante 2000 años se viene abajo. Gran parte del arte del siglo XX, si lo piensas, de la literatura, del cine, habla precisamente de eso, de la ausencia de Dios. ¿Ahora qué hacemos? Ahora que hemos perdido a Dios, ¿qué hacemos? El loco sin Dios de este libro es, no sé si soy yo o es más bien una declinación de mí mismo, pero lo cierto es que siente esa ausencia, ese vacío del sentido de Dios. Y eso tiene que ver con lo que decías tú al principio, con cómo perdí yo la fe, con lo que me preguntabas, porque sí, o sea, yo era un chaval educado en el catolicismo, en un catolicismo total, y a los 14 años me ocurrió una de estas cosas que ocurren a los 14 años, es que me enamoré como un berraco, lo que se llama como un berraco, en el pueblo del que yo... Sí. En el que yo había nacido, que estaba a 1000 kilómetros de donde yo vivía, me iba cada verano allí, entonces me enamoré, eso, como un berraco. Y cuando volví al sitio donde vivía, a 1000 kilómetros de distancia, pues yo estaba desesperado, porque la chica se había quedado allí y, en fin, y lo único que quería de lo único que tenía ganas es de colgarme del cimborrio de la catedral de Gerona, que era el lugar donde vivía. La situación era muy seria, tan seria que fui a buscar el libro más serio que encontré en mi casa, que resultó ser San Manuel Bueno Mártir, una novelita de Miguel de Unamuno, un escritor importantísimo en España, muerto hace muchos años, del siglo XIX, del siglo XX vivió, ¿verdad? Y esa novelita cuenta la historia de un sacerdote que se llama San Manuel, que ha perdido la fe y que pese a ello continúa predicando a sus feligreses. Entonces yo leí ese librito y luego leí toda la obra entera de Unamuno, tenía 14 añitos. Hasta ese momento era un chico estupendo, era
religioso, católico, iba a misa. Chico de mostrar, sí. Perfecto, buen estudiante, Sí. deportista, de todo. ¿Y llegó la literatura ahí? Exactamente, y perdí la fe, empecé a fumar, a beber cerveza y entré en una especie de caos total del cual no he salido todavía. No, hablo en serio, es decir, ahí perdí la fe y ahí la literatura de algún modo vino a sustituir a la fe. Yo siempre había sido un lector, pero a partir de ese momento, pero leía por placer, que es por lo primero que hay que leer, para entretenerme. A partir de ese momento empecé a leer por placer, pero también en busca de conocimiento, mejor dicho, en busca de las certezas que había perdido, en busca de las certezas que la fe le da a la gente. Ajá. Claro, y proporciona. Esto era un error, por supuesto, porque la literatura, la auténtica literatura, no proporciona certezas, proporciona muchas más preguntas. Y muchas más preguntas. Pero cuando lo descubrí ya era tarde. Ya estabas imbuido en esa droga completamente. Exactamente. Sí. Y de algún modo lo que ocurrió fue eso, que es que la literatura vino... En ese momento empecé a leer de forma distinta y empecé a vislumbrar, a entrever la posibilidad del sueño de llegar a ser escritor. Así que ambas cosas están, en mi caso, íntimamente unidas. Sí. Íntimamente unidas. Ahora, ya para terminar, confiesas en el libro, también muy al principio, que también escribes porque necesitas zanjar esa desolación o esa soledad que da ser ateo. Eso como, digamos, lo has sorteado como escritor y cómo lo sorteaste en particular en este libro. Esa es una confesión muy íntima que no tenía más remedio que hacer en este libro. Y es que además es preciosa, esa página es preciosa. Es como una declaración de principios de, bueno, yo soy ateo, pero también tengo que decirles que escribo porque tengo un taco acá en la garganta atravesado todo el tiempo. ¿Te acuerdas muy bien? Me siento solo. Exactamente. Es así. Es decir, yo perdí la fe y conocí la angustia. Bueno, pero ese es el mundo real. Claro, y para... Sí, ese es el mundo real. Es el mundo real. Y para combatir esa angustia, el mejor antídoto que he encontrado, la mejor droga que he encontrado es la literatura. Porque la has probado todas, también hay una gran confesión aquí. Sí, yo he probado todas las drogas. Ahora la que mejor me funciona es correr por la mañana y la literatura. Pero sí, yo he probado absolutamente todo. Pero las que mejor me han funcionado han sido estas dos. Entonces, eso es así. Y escribir para mí este libro, en realidad he tardado 2 años, pero he tardado toda la vida, porque tengo la impresión de que me he estado preparando para escribirlo siempre, ¿no? Siempre, por ejemplo, Nietzsche, que es un personaje fundamental en el libro, era un escritor que yo llevaba toda la vida leyendo, y cuando fui a buscarlo en biblioteca estaba todo anotado, todo subrayado. Pero es maravilloso, y déjeme le hago esta última confesión antes de irnos, porque ya nos están haciendo que ya... Una de las cosas que yo más disfruté de este libro es la intertextualidad con otros libros, con la literatura que usted ha leído, con las ideas que usted de todas maneras ha tenido y que las expresa perfectamente en este libro. Entonces aparece, por supuesto, Chesterton, aparece Borges, aparece Cioran, aparece una cantidad de escritores que de alguna manera le van dando un sentido a usted, a sus personajes dentro de la novela, incluso las mismas preguntas que quedan flotando por la novela. Así que realmente yo disfruté mucho este libro. Como la buena literatura me dejó lleno de preguntas. Gracias de todas maneras por hacerlas y por tratar de que podamos hacérnoslas cada vez más alrededor de esta idea para usted escandalosa de la vida eterna. Javier Cercas, gracias por esta entrevista, de verdad, y bienvenido a Colombia siempre. Muchísimas gracias a ti y muchísimas gracias a todos los colombianos por esta hospitalidad, por la generosidad, que es verdad, o sea, aquí te sientes muy bien acogido. Sí, yo me he sentido siempre muy en casa y lo agradezco de todo corazón. Por eso siempre cuando vuelvo me entran ganas de venirme otra vez para acá. Espero que me aceptéis. Pero por supuesto, vamos a tratar de buscar el famoso diario que puso, como dices vos, el mejor titular en la historia de la historia del periodismo, cuando Francisco fue elegido. Sí. Argentino, pero modesto. Sí, eso es una genialidad colombiana. Era un diario gratuito, no sé quién fue el genio que lo hizo. Argentino, pero modesto. Es insuperable. Es insuperable. Es insuperable. Son 3 palabras, pero son demoledoras. Son demoledoras. Javier, impepinables. Muchas gracias y gracias a todos de verdad por la paciencia. Mil gracias de verdad, Javier. Gracias.